Yo tal vez destacaría dos procesos que seguramente además son fundamentales desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿no? El primer proceso sería un avance en la conciencia de derechos. Durante toda la segunda mitad del siglo XX, lo que tenemos del XXI, pues ha habido un avance cada vez más en la conciencia de derechos. La cultura de los derechos es una cultura que se ha ido extendiendo y que ha ido filtrándose por todos los ámbitos de la sociedad. Y junto a esto hay un segundo proceso que también me parece muy destacable, que es una progresiva fragilización o vulnerabilización de los vínculos sociales. Las instituciones que han servido históricamente para dar consistencia a nuestra sociedad, pues todas ellas han ido debilitándose, ¿no? Hay una frase o una expresión en la sociología actual que habla de que vivimos en tiempos de modernidad líquida. Prácticamente todo ha ido perdiendo consistencia, ¿no? Lo cual también tiene elementos positivos porque nos convierte en más adaptables a tiempos muy inciertos, pero también tiene dificultades porque hace que las instituciones de socialización, sobre todo, o de apoyo social, pues sean más frágiles y más vulnerables. Si combinamos ambos procesos, extensión de la cultura de los derechos y fragilización de los vínculos o de las instituciones socializadoras, pues seguramente al final podemos resumir todo eso en dos palabras que serían las que caracterizarían el tiempo actual, que serían, por una parte, individualización. Vivimos sociedades cada vez más individualizadas. Y, en segundo lugar, destradicionalización. Es decir, el pasado y las instituciones que característicamente han servido para dar forma y para dar color, pues han ido perdiendo presencia y perdiendo importancia y capacidad de influencia. Cuando hablamos de cambios de valores, yo a veces tengo algunas dudas. Yo creo que los valores son muy consistentes casi siempre, ¿no? Y los valores y los antivalores, los disvalores que tenemos hoy son básicamente los mismos que hemos tenido siempre, ¿no? Hay valores que inmediatamente identificamos como positivos: empatía, la ayuda, la cercanía, el compromiso con los más frágiles, la justicia, el compromiso con la libertad, el compromiso con la vida. Bueno, en fin, hay una serie de valores que nadie diría hoy que no siguen siendo valores, y también hay disvalores o antivalores, pues que son básicamente los de siempre. No creo que haya cambiado tanto los valores cuanto la posibilidad o la capacidad que tenemos de aplicar hoy esos valores. Yo creo que lo que ha cambiado sobre todo es nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Todos los seres humanos nos movemos en espacios determinados y en tiempos determinados. Hasta hace unos pocos años esas dimensiones espaciotemporales eran como muy fijas, como muy estables. No teníamos ni la capacidad de movimiento que tenemos hoy en día, ni estábamos tan influenciados por elementos que ocurren a mucha distancia como estamos hoy en día. Pues de pronto cosas que ocurren a muchos kilómetros de distancia de pronto nos afectan. El paso de la dictadura a la democracia en España seguramente no afectó a casi ningún país de nuestro entorno significativamente. La transición democrática que se está produciendo en los países del Magreb pues está afectando a todo el mundo. Sube el petróleo, no sé qué, hay inmigración. Hoy nos encontramos con que el ser humano, pues esa dimensión espaciotemporal, es una dimensión que está cambiando mucho. Yo pongo un ejemplo muy concreto que tiene que ver con el tema de los valores y de la solidaridad, por ejemplo. Hace mucho tiempo a nadie se le hubiese ocurrido, por ejemplo, que el café que eliges para desayunar a las mañanas puede tener consecuencias éticas. Sabemos que las tienen, pues porque resulta que igual es un café. ¿Por qué no utilizamos café de consumo justo? ¿Por qué no utilizamos un café que ha sido producido por unos agricultores a los que les pagamos lo que les corresponde en vez de utilizar una marca comercial? Hoy nos encontramos con que es mucho más complejo ejercer los valores que, insisto, siguen siendo los mismos fundamentalmente, pero hoy es todo infinitamente más complicado. Pero insisto, yo creo que no es tanto los valores que hayan cambiado, sino la enorme presión que hoy tiene sobre nuestras vidas casi en cada instante, que hace que casi cada paso que damos sea un paso en el que nos estamos jugando valores fundamentales. Las nuevas tecnologías y el entorno digital pues son como una especie de ejemplo genial y de paradigma fundamental de toda esa aceleración y de esa ruptura de los espacios y de los tiempos, ¿no? Es verdad que hoy se ha vuelto muy complicado hablar de qué es una familia, qué es una creencia religiosa, qué es una iglesia. Empezamos cada vez más a darnos cuenta de que esa liquidez de las instituciones está afectando a instituciones que han sido centrales en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la educación, la escuela se ha convertido también en parte en una escuela líquida, por tanto no tiene la misma capacidad, la misma consistencia que tenía antes como elemento educador, pero eso nos lleva sencillamente, por ejemplo, a reflexionar en términos de ya no basta con la escuela, sino que
el conjunto de la ciudad tiene que ser educadora. Ahí también tenemos elementos de repensar otra vez instituciones, ¿no? El tema del Estado, pues el Estado ya no es la única institución que puede ordenar, que puede generar orden en sociedades complejas. Hace falta también que la propia sociedad civil tenga capacidad de constituirse como agente político que genera orden, que genera proyectos, que genera políticas, que genera solidaridad, que genera acuerdo, que genera paz. Bueno, pues también eso es un avance. Claro, el problema es, mientras la escuela pierde solidez y el conjunto de la sociedad no se constituye como institución educadora, pues tenemos problemas. Hay gente que se pierde por el camino. El Estado pierde capacidad de generar orden, mientras la sociedad civil no es lo suficientemente capaz de colaborar con el Estado para generar orden, para generar paz, para generar desarrollo, para generar solidaridad, pues tenemos problemas. Desde una perspectiva razonablemente optimista, yo diría, estamos en una fase de transición. Antes teníamos instituciones que por sí solas servían para todo, solo la escuela educaba y bastaba con que la escuela educara, solo el Estado o las instituciones políticas estatales generaban orden social y bastaba con que ellas lo hicieran. Ahora ya no. Entonces ahora es un poco más complicado. Estamos aprendiendo, tal vez, pues a que la propia sociedad tome en sus manos decisiones y tome en sus manos medidas y tome en sus manos procesos que antes pues las desarrollaban otras instituciones. Tal vez eso nos lleva a hacer una especie como de llamamiento a la responsabilidad mayor de todas y de todos, ¿no? De los individuos y también de los grupos sociales. Yo creo que los movimientos sociales, la sociedad civil, están experimentando, justamente por estos procesos de los que estamos hablando, están experimentando una sobrecarga de demandas a la que no siempre pueden responder. Las ONGs en este momento están, por una parte, desarrollando actividades complementarias o sustitutorias muchas veces de cosas que hacían instituciones estatales o de la administración. Están además también sirviendo muchas veces como generadoras de vínculos entre ciudadanas y ciudadanos, como generadoras de redes, incluso como generadoras de identidades para mucha gente. Están además resolviendo problemas prácticos, es decir, están prestando servicios fundamentales muchas veces, pero no tienen más recursos que los que tenían hace 20 años. Las ONG siempre hacen más de lo que, entre comillas, deberían hacer. Yo creo que eso pues también tenemos que pensarlo, ¿no? Es decir, una sociedad civil fuerte es la única alternativa razonable que yo veo justamente a ese debilitamiento de las instituciones tradicionales. Pensando tal vez en el área que trabaja FEBAS, un elemento interesante que hoy tenemos y que habría que trabajar cada vez más por parte de, pues por parte de entidades educativas, por parte de organizaciones sociales, etc., es justamente la idea de vulnerabilidad creciente que vivimos en nuestra sociedad, ¿no? La idea de dependencia profunda en positivo que tenemos los seres humanos unos de otros, ¿no? Si algo creo que estamos aprendiendo en los últimos tiempos es justamente esto. Cada vez más estamos interrelacionados, a veces con personas con las que jamás hubiésemos pensado que teníamos nada en común, y por otra parte nos damos cuenta de que hay una profunda vulnerabilidad en nuestras vidas que no solamente no es negativa, sino que es positiva, o si queremos, es así, punto, y que por tanto todas y todos somos vulnerables y todas y todos somos dependientes los unos de los otros, ¿no? Entonces esta cultura de la vulnerabilidad en positivo, no como un estigma, no como una debilidad, sino como una realidad profundamente humana, y esta cultura de la dependencia de unos para con otros, somos siempre con otros, vivimos porque convivimos, ¿no? Me parece que es algo que deberíamos trabajar como cultura del conjunto de la sociedad civil y sobre todo por parte de las organizaciones sociales que están más vinculadas al terreno de la acción social, ¿no?